análisis de las 8:45 junto a Carmina Valdizán. Les damos la bienvenida. Carmina, un gusto en saludarla. Igualmente, Mariano, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, días de lluvia, días bonitos. Días de lluvia, así Sí. es desde temprano. Bueno, sí, en las últimas horas sí ha sido así, lamentablemente también con todos los problemas que genera tanta precipitación tan intensa. Terrible lo que pasó hoy en zona 10. En plazos tan cortos, ¿verdad? Una situación que no solo se ve en Ciudad de Guatemala, en muchas otras ciudades están viviendo estos eventos climáticos donde una intensidad inmensa de agua cae en plazos, en periodos tan cortos y genera muchos problemas, ¿verdad? Bueno, mencioné el tema del agua y los días de lluvia porque precisamente ese es nuestro tema de hoy, Carmina. Vamos a conversar con uno de los autores de un estudio que fue publicado el 15 de mayo pasado, 15 de mayo de 2022, en la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública. Con las disculpas a uno de sus autores, al doctor Edwin Josué Castellanos López, si el título en español no lo digo exactamente, así que de antemano disculpas, doctor. El título del trabajo científico es Una aproximación científica participativa para evaluar los factores asociados con la aparición de metales y sustancias, y aquí viene lo más complicado, perfluoroalquiladas en el agua potable de la ciudad de Guatemala. Interesante que solo se menciona Ciudad de Guatemala cuando el mismo estudio reconoce que algunas de las muestras que recogieron estaban en los límites de Villanueva, San Miguel y Villacanales, San Miguel Petapa y Villacanales. Esa parte nos la va a aclarar el autor, y este fue financiado, entendemos, con fondos de la AID a través de la ONG RTI Internacional. No lo menciono para entrar al debate que hay, sino porque lamentablemente en Guatemala hay muy poco financiamiento público, incluso privado, para investigación de base, investigación científica. Así que dependemos de la cooperación para realizar estudios de esta naturaleza. Bueno, con esta introducción y conocer los resultados y sobre todo las recomendaciones, que son muy importantes, le damos la bienvenida, como lo decía, a uno de los autores de este estudio científico, al doctor Edwin José Castellanos López, quien a la vez es director del Observatorio Económico Sostenible de la Universidad del Valle de Guatemala. Y también le doy la bienvenida a la licenciada Carolina Guzmán Quilo, jefa del Centro de Información y Asesoría Toxicológica CIAT de Guatemala, que es parte del Departamento de Toxicología en la Escuela de Química Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias de la Universidad de San Carlos. Bueno, con esta introducción le damos a ambos una cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctor Castellanos, iniciamos con usted. Pues bueno, tratamos de hacer una introducción muy general respecto al contenido de este estudio científico. Concluyó más o menos 113, no más o menos, fueron 113 hogares los que utilizaron para levantar muestras que entendemos fueron enviadas para su análisis a los Estados Unidos, y se hizo una comparación con los límites máximos permisibles en algunos casos de lo que contenía el agua potable, muchos de ellos ya fijados en Guatemala, pero en el caso de metales no. Ahí ustedes muestran claramente una falta aquí en Guatemala de establecer límites máximos permisibles para metales, y también lo comparan con reglas de plomo y el cobre y los estándares de la EPA. Bueno, con esta introducción muy general, doctor, lo escuchamos. Cuéntenos qué los llevó a hacer el estudio, cómo se formó la muestra, cómo fue la forma de levantamiento, el análisis y las principales conclusiones, por favor. Gracias, Mariano, por la introducción. En efecto, fue un estudio para evaluar uno de los componentes de calidad de agua. Es importante empezar diciendo que el agua potable, de acuerdo a la norma COGUANOR, que es la norma legal que aplica en el territorio guatemalteco, depende de una serie de factores, no solamente microbiológicos, pero también físicos y químicos. Cuando hablamos de agua potable, casi siempre pensamos en contaminación bacteriana,
y por lo tanto pensamos en limpiarla utilizando cloro o hirviendo el agua, cosa que es correcta. Pero en nuestro caso nos enfocamos en otro tipo de contaminantes que son contaminantes químicos, tanto metales inorgánicos como compuestos orgánicos que usted mencionó, los perfluoroclorados. Este estudio fue realizado aquí en la ciudad de Guatemala el año pasado y fue inicialmente diseñado y pensado por este organismo internacional RTI. Ahí sí quisiera corregir que los fondos para el estudio provenieron de fondos internos de esta organización, no fue financiado por un organismo internacional, sino con fondos internos de este grupo RTI, que es un centro de investigaciones cuya sede central se ubica en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Ellos han colaborado con nosotros en la Universidad del Valle y en general aquí en Guatemala con una serie de investigaciones y estos fondos los utilizaron para desarrollar este estudio sobre calidad de agua. Inicialmente la idea era únicamente trabajar en el municipio de Guatemala, pero en el momento en que se hizo el muestreo se vio que se tenía algunas muestras adicionales y entonces se decidió trabajar también algunas muestras, pero mucho más limitadas, en los municipios del sur de la ciudad de Guatemala. También es importante resaltar que el estudio se empezó a diseñar hacia finales de 2019-2020, inicios de 2020, pero justo nos agarró la pandemia cuando estábamos por arrancar. Entonces, eso fue una limitante fuerte porque ustedes recordarán especialmente en 2021, pues estábamos prácticamente encerrados. Entonces, era muy difícil para nosotros diseñar un muestreo normal donde pudiéramos ir a recolectar las muestras a las casas. De esa cuenta, entonces, se tomó esta consideración de que todos los hogares que iban a participar en el estudio tuvieran alguna vinculación con la Universidad del Valle, porque de esa forma nos era más fácil transportar las muestras hacia la universidad. Entonces, de los 113 hogares que usted mencionó, todos eran hogares que ya sea eran alumnos o profesores o personal administrativo de la Universidad del Valle. Hicimos el anuncio en la universidad de quienes estaban interesados en participar, tuvimos una buena respuesta, tuvimos unas 300 personas u hogares que quisieron participar y dentro de ese grupo de 300 personas seleccionamos ahí sí al azar, aunque tratando de tener una cobertura completa para cubrir las zonas de la ciudad, el total de las 113 muestras que fueron colectadas. Se les pidió a los dueños de hogar, a los jefes de hogar, que ellos colectaran las muestras, les dimos todas las instrucciones, hicimos un video de cómo hacer esa colecta de muestras. Por eso es que el título del artículo habla sobre ciencia participativa, porque se involucra al ciudadano en ayudar a colectar esta información que a ellos mismos les va a beneficiar. Entonces, cada uno de los hogares colectó su propia muestra, llevaron la muestra a la Universidad del Valle, ya sea en un día de trabajo o en algún viaje que tuvieran que hacer, y luego las muestras fueron empacadas adecuadamente en la universidad y enviadas a Estados Unidos para su análisis en los laboratorios de este grupo RTI. Se hizo el análisis para metales pesados y también se hizo el análisis para estos compuestos orgánicos que se les llama perfluorados, porque son compuestos que tienen altos niveles de flúor. Estos compuestos son usados en la industria para hacer compuestos que son útiles, como por ejemplo el teflón, los sartenes que tienen esa cobertura de teflón para que no se peguen, ese teflón es hecho a base de estos compuestos perfluorados. El problema es que estos compuestos pueden contaminar el agua y eventualmente al ser absorbidos por el cuerpo pueden causar problemas de salud. Así que este es en general el diseño del estudio y pues podemos entrar ya a discutir algunos de los resultados dependiendo los intereses de sus preguntas. Gracias. Gracias, doctor. Licenciada, yo entiendo que usted no participó en este estudio. No sé si usted lo conoce o qué comentarios preliminares nos podría dar antes de que entremos a analizar el estudio en particular. Sí, gracias. Buenas noches, Carmina. Buenas noches, Mariano, y a la audiencia. Gracias por la invitación. Creo que es muy importante que la audiencia
antes de que conozcamos el estudio y los resultados, que la audiencia sepa exactamente de qué estamos hablando. Los metales son elementos químicos. Para quienes estudiaron química se recordarán de su tabla periódica. Hay una serie de elementos que son los metales. Los metales no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Entonces en la naturaleza pueden estar presentes en diferentes formas químicas, les decimos, como metales per se, en sales inorgánicas y en sales orgánicas. Algunos tienen mayor toxicidad dependiendo de la forma química en la cual esté en el ambiente. Y las fuentes de los metales, además de la naturaleza, porque pueden venir por volcanes, ¿verdad? Porque están como vetas en el suelo mezclados, ¿verdad? Así como hay oro, como hay plata, podemos encontrar metales como el cobre, como el aluminio, el plomo, el arsénico, todos estos que fueron motivo del estudio. Pero además de esas fuentes naturales, en esas vetas o en esa fuente que viene por vulcanología, pueden haber también fuentes, se les llama antropogénicas. Eso quiere decir las que el hombre, a través del uso de insumos que lo contienen, lo liberan al ambiente de alguna manera, por desechos, porque hay productos que los contienen y no están regulados. Y entonces lo que trata la legislación internacional es de ir limitando que los compuestos que son más peligrosos o que puedan tener un efecto a largo plazo, sobre todo en la salud, puedan irse regulando. Es así que a nivel internacional hay convenios como el Convenio de Estocolmo, que se encarga de los compuestos persistentes, como estos que el doctor nos va a mencionar, los compuestos perfluorados, pero también los compuestos fluorados. Por eso hay prohibición de cierto grupo de plaguicidas, porque se ha visto que a lo largo del tiempo se quedan mucho tiempo en el ambiente y entonces se encuentran en lugares muy distantes de donde originalmente los aplicaron. Entonces es digamos, una situación de interés mundial. Por eso es que cuando hablamos de contaminación de ambiente no hablamos solo de Guatemala, sino tenemos que verlo como un entorno que nos implica a todos, ¿verdad? A nosotros y a los que vienen después, a las generaciones futuras. Entonces, en el caso del mercurio existe el convenio de Minamata. Para plomo está en proceso también la regulación del plomo en las pinturas, porque a través de pinturas uno podría estar tirándolo al ambiente. Y hay declaraciones a nivel internacional sobre la importancia de que las comunidades se empoderen, pero que también haya más investigación y que apoyen el proceso de legislación para que aquellos que tienen un efecto, especialmente en mujeres embarazadas, en niños, y que puedan generar un problema de salud a largo plazo, sean tomados en consideración. Declaraciones importantes a nivel mundial con ese tema. Entonces, tal vez este ha sido un panorama muy, muy general, pero creo que es muy importante que sepamos de dónde pueden venir las fuentes. Me quedo aquí y avanzamos, ¿verdad, doctor? Gracias, licenciada Guzmán Quilo. La verdad, su intervención muy didáctica, yo le agradezco muchísimo, porque precisamente eso nos ayuda a todos, especialmente aquí en la mesa, yo soy el primero, en quitarnos un poco de la ignorancia o desconocimiento que tenemos de algunos de los temas y que es importante aclararlos. A propósito, la Convención de las Partes del Convenio de Estocolmo inició ayer su COP en Ginebra, estará por los próximos 15 días y algunos de los temas que usted mencionó forman parte de esa agenda con participación de una delegación de Guatemala. Pero bueno, eso sería meternos a un tema ya muy específico, licenciada. Pero siguiendo con esa primera intervención didáctica, no sé si nos puede ayudar a comprender un poco más estos términos de lo que buscaba este estudio. Por ejemplo, el doctor Castellanos ya mencionó que algunos de los productos que contienen sustancias perfluoradas está el teflón, pero yo leí por ahí también que hay artículos de limpieza, que hay barnices, que hay pinturas, que hay otros
que contienen estas sustancias. Y en el tema de metales pesados, también cómo los encontramos. Entonces, solo para que nos ayude a esclarecer de dónde pueden provenir, si sobre todo porque se hicieron en 113 hogares, entendemos hogares que estaban utilizando agua potable, que la sacaron ya sea de un conducto directo de Empagua, que a propósito el estudio reconoce la colaboración de algunos de los técnicos y ingenieros de Empagua que colaboraron con alguna información para llevar a cabo, o que lo están sacando de pozos propios o que están guardadas en estanques subterráneos o aéreos. Ayúdenos un poquito en eso, licenciada. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una regulación en los años 70 sobre el plomo en las gasolinas. Entonces, por ejemplo, se restringió el plomo como detonante en los combustibles porque en el ambiente, en el aire especialmente, habían contaminaciones altas de plomo y esto a largo plazo iba a generar un problema en la población. Además, las tuberías que eran a base de plomo también fueron restringidas. Las casas con pintura que podían contener plomo, se sugería que se quitaran y se cambiaran por pintura sin plomo, porque existe aquella práctica que se llama pica, donde los niños pelan la pintura y la comían, por ejemplo, comían pared que podía contener plomo. Y ustedes se recordarán el caso aquel de los juguetes hace muchos años. Para quienes están más jóvenes, probablemente no se enteraron. En Estados Unidos hubo una situación de alerta sobre un tipo de juguetes cuyos niveles de plomo estaban por encima de lo permitido. Entonces, para evitar que los niños al llevárselos a la boca se llevasen también restos de partículas de la pintura, pues decidieron sacarlos del mercado. Todo esto en un mercado, en una sociedad organizada, que detecta, pero que además alerta y toma medidas. Y los tratados estos que usted menciona de la COP, que se están desarrollando en Europa, en Ginebra, pues llevan ese motivo, ir tratando de incorporar a estas listas todos aquellos compuestos que pudiesen tener una repercusión sobre la salud, sobre todo a largo plazo. En Europa esos compuestos están siendo restringidos y van teniendo un límite para que los usuarios sepan y los productores, los fabricantes, los comerciantes sepan que esos productos van a salir del mercado en algún momento por la exposición a largo plazo. No van a ser compuestos que vamos a ver el efecto hoy o mañana, como cuando tenemos un accidente con un producto químico, sino que probablemente sean causantes de enfermedades crónicas que ya existen o van a contribuir a generarlas a un mediano o un largo plazo, dependiendo de los factores genéticos, los factores de exposición en el trabajo, que pueden pues hacer también un plus a la exposición a agentes químicos. Es esto, Mariano. Muchísimas gracias, licenciada. Doctor, pues ahora empecemos a hablar de los resultados del examen, del estudio, qué fue lo que sucedió y a qué resultados arrojó este estudio. Y gracias. Pues como indicamos inicialmente, los análisis se hicieron en Estados Unidos para determinar la concentración de 20 diferentes metales. Estos metales, la mayoría resultaron estar dentro de los niveles permitidos para el agua potable, pero 3 de ellos sí resultaron altos en diferentes muestras, y eso es lo que el artículo enfatiza. Por un lado, encontramos aproximadamente la tercera parte de las muestras con niveles de arsénico arriba de lo que la norma permite. Luego también encontramos un menor número de muestras, el 9% de las muestras, con niveles altos de plomo. Y finalmente también encontramos un número importante de muestras con niveles altos de aluminio. El aluminio de los 3 metales es tal vez el menos peligroso para la salud humana, y el aluminio de hecho se agrega al agua en el proceso de purificación. Compuestos de aluminio se agregan para coagular los contaminantes y hacer que se vayan al fondo y sea más fácil filtrarlos. Entonces, es muy posible que el aluminio que encontramos en estas muestras provenga de ese mismo proceso de purificación del agua. Pero los otros 2 metales interesantes, por un lado el plomo. Cuando hicimos el análisis de dónde encontramos los hogares con niveles altos de plomo,
vimos que no había ninguna correlación espacial, es decir, parecía que los hogares estaban distribuidos al azar en la ciudad de Guatemala. Esto sugiere que la contaminación por plomo puede provenir de los mismos hogares. Como ya indicaba la licenciada Guzmán, la plomería, por eso se le llama plomería, antiguamente estaba hecha de plomo, las tuberías. Entonces es posible que algunos hogares todavía con plomería muy antigua tenga residuos de plomo y eso esté contaminando el agua de estos hogares. Pero por otro lado, el arsénico, que fue encontrado en un mayor número de hogares, la tercera parte de los hogares muestreados, cuando hicimos el análisis de dónde estaban ubicados estos hogares, vimos que había una distribución espacial determinada. Cuando uno ve el mapa de los hogares, inmediatamente se nota que la mayoría de los hogares con niveles altos de arsénico se encuentran hacia la parte central, yendo desde el norte hacia el sur de la ciudad. Mientras que las zonas de la ciudad que están hacia el este y al oeste tuvieron niveles más bajos de arsénico. En este caso, entonces, esta correlación espacial nos sugiere que el origen de este contaminante puede venir de la fuente del agua. Y en efecto, el arsénico es un metal que se encuentra en la naturaleza, como ya lo decía la licenciada Guzmán, y puede disolverse en el agua que está en contacto con el suelo. Entonces, el arsénico es un metal que se encuentra en el agua de pozo cuando el pozo ha sido excavado en un área con alto arsénico. De esa cuenta, entonces, se sospecha que estos hogares que se encuentran en la parte central de la ciudad puedan estar siendo provistos por pozos de agua que tengan un contacto con suelos más altos en arsénico. Ahora, lo importante es que aunque el agua de pozo salga con niveles arriba de lo normal de arsénico, las empresas que proveen el agua, que distribuyen el agua, tienen la obligación de estar haciendo un análisis de esa agua para determinar estos niveles de metales. Y si se encuentran niveles de metales arriba de la norma, están en la necesidad de poder utilizar sistemas de filtración para remover estos metales y asegurar que el agua que llegue a los usuarios sí cumpla con esta norma de calidad de agua potable para el país. Es el Ministerio de Salud el que tiene que estar supervisando que las empresas de agua sí tengan el proceso adecuado para remover no solamente los metales, sino otro tipo de contaminante que puedan existir en estas aguas y asegurarse que el agua sea potable. Doctor Castellanos, mucha información, trataré de unas preguntas muy puntuales. Si por favor nos puede recordar el número de la norma COGUANOR que regula el tema de la potabilidad del agua, solo porque para mucha gente ya nos está preguntando para leerla. Efectivamente su lectura no es fácil, pero por lo menos para tenerla como base. Eso sería uno. Segundo, por los sectores que usted menciona, básicamente es Empagua y Mariscal los que distribuyen en esa parte, pero también tenemos el tema de aquellos que llevan en las pipas el tema del agua. Su recomendación específica para ese tema, porque hay una frase, no recuerdo el número de página del estudio, donde ustedes indican que algunos de los metales no están identificados en los límites máximos permisibles en Guatemala. No sé si arsénico cae en ese rubro o son otros. Si nos ayuda a aclarar, por favor. Con mucho gusto, Mariano. En efecto, la norma que determina los niveles de calidad de agua potable en Guatemala es la norma COGUANOR 29001. Y esta norma nos da una serie de límites máximos permisibles para los contaminantes en el agua potable. Dentro de esos límites se encuentra una lista de metales que la norma establece. Arsénico es uno de ellos y el plomo también está regulado por esta norma. En ambos casos, tanto el arsénico como el plomo, su límite máximo permisible es de 10 microgramos por cada litro de agua. Entonces, cualquier muestra que esté arriba de esos 10 microgramos por litro se considera que ya no es apta para el consumo humano. Pero aparte del arsénico, pues tenemos otros metales, bario, boro, cadmio, cromo,
que también están regulados a diferentes niveles, y estos niveles son determinados a través de procesos experimentales, usualmente no con humanos, aunque también se tiene evidencia humana, para determinar qué niveles de estos metales son máximamente permitidos antes de que puedan causar algún problema en la salud humana. El principal problema con el arsénico y con el plomo es que son dos metales que pueden causar problemas de un envenenamiento crónico. Entonces, especialmente el arsénico sí es un metal que es tóxico. Si uno tomara agua con altos niveles de arsénico, cercanos a 1 miligramo por litro, uno podría envenenarse y podría tener consecuencias inmediatas. Pero cuando uno consume arsénico o plomo en niveles bajos, el problema es que estos metales empiezan a acumularse en el cuerpo. Entonces, aunque uno esté consumiendo pequeñas cantidades, el cuerpo va acumulando y estos metales pueden seguir subiendo su nivel dentro del cuerpo y eventualmente causar problemas de salud. Así que esa es la razón principal por la cual metales como arsénico y plomo cada vez están siendo regulados a niveles más bajos. Actualmente yo indicaba, se tiene esa norma de 10 microgramos por litro, que es una norma que aplica a nivel internacional, la ha determinado la Organización Mundial de la Salud y Coguanor tomó esa norma, pero es importante notar que algunos países, especialmente países desarrollados, están considerando o ya han disminuido ese nivel y lo han bajado hasta 1 microgramo por litro, precisamente por el problema de acumulación que mencionaba. Gracias. Licenciada, quisiera pues hacerle algunas preguntas con relación a estos resultados. Hablemos del arsénico y del plomo. Por lo que entendí que nos indicó el doctor, esto se encuentra dentro del manto del agua, o sea que los pozos y demás están dentro de estos metales que están, y bueno, el plomo sí puede ser tuberías y demás. Ahora bien, las implicaciones para salud directamente que pueden tener por medio de un envenenamiento, digamos que fuera como que paulatino, no un envenenamiento grande. Y segundo, si hervir el agua, filtrar el agua, ¿qué se puede hacer en los hogares específicamente para que las personas podamos ir tomando estas precauciones? Muy bien, Carmina, sí. Ya vimos que la fuente puede ser el pozo, puede ser la tubería, ¿verdad? Puede ser el depósito donde lo están guardando, o que a lo mejor tenemos un depósito de estos subterráneos con alguna fuga, ¿verdad? A lo mejor, o alguna filtración de algún tipo, o que el agua que nos llevan viene de algún sector donde el pozo que les trae el agua en las pipas, pues tiene concentraciones altas. Hirviendo el agua no se va, ¿verdad? Como les dije, no se destruyen, los metales no se destruyen, tampoco los creamos, ya están en la naturaleza, y lo que hacemos cuando nosotros tiramos objetos al ambiente que lo pueden contener es solo ir acumulando a futuro, dejando a las generaciones que vienen fuentes que luego en algún momento van a llegar a ese manto freático nuevamente y van a tener agua que va a tener niveles probablemente más altos. Estamos hablando a muy largo plazo, ¿verdad? Filtrándola en un filtro normal tampoco. Tienen procedimientos especiales que en general deben realizarse desde la fuente que surte. Por eso es tan importante saber cómo está el agua que estamos vendiendo, si es que somos los que la distribuimos, cómo está el agua que estamos comprando, si es que la compramos a una empresa particular o si es que nos está llegando desde una fuente municipal. Y por eso es realmente importante, como el doctor Castellanos mencionaba en la norma, viene una serie de pasos, de puntos que deben evaluarse en el agua y tener un registro, ¿verdad? Porque también puede haber variación según la época del año, si está lloviendo o es época seca. Por ejemplo, puede ser que haya alguna pequeña variación, pero por eso es necesario ir haciendo estos estudios de línea base para ver cómo se está comportando. Digamos, en el caso de las intoxicaciones crónicas, que así se les llama a estas, pueden darse por exponerse a pequeñas concentraciones durante un largo plazo.
Y por eso es vital que se tomen, digamos, cartas en el asunto de seguir con este monitoreo, porque este estudio realmente sienta un precedente. Es una muestra grande, a pesar de que digamos, no ha sido extendida a otras áreas. Consideramos que sienta un precedente que luego puede servir como base para futuros estudios, además. Como el doctor Castellanos les comenta, estas muestras, estos análisis son análisis que son caros, ¿verdad? Que son muy sofisticados, con equipos instrumentales de punta, con personal capacitado y en condiciones donde se garantiza que las muestras no están teniendo un falso positivo por un aditivo de contaminación dentro del laboratorio, no intencional, ¿verdad? Pero que puede pasar. Y por eso es tan importante el tema de los laboratorios que están validados para poder confirmar estos valores o que tengan la experiencia en hacerlo. Bueno, ¿qué pasa con los efectos a la salud? Debe siempre tenerse presente que cualquier padecimiento debe ser consultado, ¿verdad? Los centros de salud, las áreas de salud, quienes atienden pacientes, hospitales, dentro de las preguntas que suelen hacer está como, ¿en qué trabaja usted? Como para saber si el trabajo no le está llevando a uno una contaminación adicional, pero también puede ser un tema a ser tomado en cuenta a partir de ahora, ¿verdad? Pensando en posibles enfermedades que se dan a largo plazo. No es algo que podamos detectar inmediatamente, como les dije antes, pero sí se puede prevenir. Y las medidas preventivas son vitales. ¿Qué medidas? Pues obviamente evaluar la calidad del agua que se está sirviendo a las comunidades, no solo urbanas, sino también rurales. El acceso al agua no solo potable, de calidad, sino también que garantice que cumple con la norma lo dice, ¿verdad? Y estar al pendiente de las futuras regulaciones internacionales para ir escalonándonos con relación a la prevención. El tema de los compuestos estos perfluorados son un grupo, pero en Europa hay una regulación grande sobre muchos compuestos que todavía aquí no les hemos puesto mucha atención. Entonces creo que debe ser un trabajo integral de los ministerios con relación a estos temas que inicialmente los vemos como de ambiente, pero que terminan relacionados con salud, con educación, porque la capacidad cognitiva de los niños expuestos a metales que son neurotóxicos, así se les llama a estos metales, porque pueden afectar su sistema nervioso central, no lo vamos a ver inmediatamente, pero puede ser que tengamos niños que les cuesta aprender a leer, que se les dificulta tener algunas actividades que otros niños de su edad tienen, y es porque probablemente están expuestos a plomo porque trabajan los padres en algo relacionado con eso, o ellos mismos, ¿verdad? En el interior. Entonces, esto es un detalle importante y yo sinceramente agradezco mucho que se le dé la importancia al tema, porque no podemos descuidar un valor tan importante como es el ambiente. No podemos esperar personas sanas en un ambiente enfermo, y esta es solo una de esas eslabones de una cadena muy grande que tenemos que ir abordando en conjunto. Licenciada Carolina Guzmán Quilo, bueno, ya hay muchas preguntas y comentarios respecto al resultado obtenido. No queremos ser alarmistas, sino realmente apegarnos a la ciencia y al resultado que se obtuvo con todas las aclaraciones que ustedes han hecho, tanto usted como el doctor Castellanos. Pero para ser mucho más claro, hay en este momento, por el consumo del agua que nos proveen, tanto en Pagua como agua mariscal, o que proviene de las pipas, etcétera, riesgos inminentes altos de enfermedad o contaminación o alguna situación por lo que estamos consumiendo y merece alguna reacción, o es como lo dice el mismo estudio, este es un llamado de atención a los formuladores de política pública, pero también a nosotros los individuos, a hacer lo propio
para ir creando una mejor cultura, ir viendo más las cosas y en algunos casos ajustar situaciones a las que nos hemos acostumbrado. Y lo digo muy claramente, en muchos casos hay altísimas inversiones en casas privadas, en edificios que tienen que erradicar, como ya lo mencionó el doctor Castellanos, los ductos, o perdón, las cañerías todavía de plomo o de otro metal que existen todavía, que no han sido cambiados, pero que requiere una inversión muy fuerte. La escuchamos. Licenciada. Sí, yo creo que tenemos que evaluar los niveles que se obtuvieron y determinar si tenemos caracterizada la especiación. La especiación significa saber si estamos obteniendo un valor total de ese metal o estamos ya recibiendo información de la especie química, que eso hace una diferencia extra también, porque puede ser que tengamos un valor total de arsénico que sobrepasa, pero que cuando lo especiemos a arsénico inorgánico, por ejemplo, podamos determinar si corresponde o no. En todo caso, siempre el nivel precautorio es lo mejor, ¿verdad? Si tenemos el antecedente de que en nuestra área estamos teniendo niveles altos de contaminación con estos metales, lo ideal es que esa agua no sea de bebida, ¿verdad? Ni de cocina, que sería el punto primero a determinar. Pero esto va secundario a la evaluación de mi agua o del agua que me surten. Y esa es la responsabilidad ciudadana que el doctor está tratando de transmitir. Es muy importante que las personas se empoderen. No podemos dejar la responsabilidad de lo que está sucediendo en la comunidad sin hacer estas consultas. Doctor, ya que tenemos toda esta información, las personas nuevamente pues quieren tener más información, creo que Mariano lo decía bien, qué se puede hacer en casa, las mascotas también, si ellos también corren algún riesgo al tomar el agua, etcétera. ¿Los filtros funcionan para purificar, para quitarle esto al agua, o es el riesgo solo cuando se hierve? Porque, por ejemplo, uno también cuando se está bañando y demás, pues toma agua. O sea, no cantidades grandes, pero por ejemplo los bebés sobre todo están jugando en la tinita y se mojan todos y lamen las manitas y demás. O sea, todo ese tipo de cosas. ¿Qué tan alto es el riesgo y cómo podemos prevenirlo? Y en efecto, el riesgo de intoxicación depende mucho del nivel de dosis. Y la dosis va a depender de varios factores, como los que usted mencionaba. No es lo mismo un niño pequeño, un bebé, que un adulto tomando un vaso de agua. Obviamente la masa corporal es diferente y la exposición al contaminante van a ser diferentes. Los niños en ese sentido siempre están en mayor riesgo de estar en estos problemas de contaminación. Aparte de eso, pues está el nivel, la concentración del contaminante. Y usted preguntaba, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo ideal es que la concentración de ese contaminante esté por debajo de la norma desde la fuente. Entonces, idealmente es la empresa que provee el agua la que debe asegurar que el agua está llegando de buena calidad. Pero si aún así dudamos que el agua sea de buena calidad, podemos nosotros en nuestra casa instalar un filtro. Es importante recordar que hay filtros diferentes para diferentes tipos de contaminantes. Por ejemplo, los filtros de cerámica, que son muy utilizados ahora en nuestro medio, están diseñados principalmente para remover bacterias. Entonces, estos filtros de cerámica son muy buenos para quitar bacterias coliformes, por ejemplo, que son muy comunes en el agua de nuestro medio. Por eso es que estos filtros han tenido tanto éxito. Pero estos filtros no están diseñados para remover metales. De esa cuenta, si nosotros tenemos problema de altos metales en nuestra agua, tendríamos que buscar en el mercado un filtro específico para remover metales, y sí los hay. Uno tiene que hacer la búsqueda, preguntar a los proveedores de filtros que le vendan un filtro que sea diseñado para remover metal. Hay un proceso químico que se llama ósmosis reversa, que es el proceso en el cual el agua que pasa a través del filtro
el filtro absorbe los metales y libera iones que ya no son peligrosos y hace que el agua quede purificada de estos metales peligrosos. Así que podemos tener esa opción de tener un filtro, pero tenemos que asegurarnos que el filtro sea apropiado para el tipo de contaminante que queremos limpiar. Y finalmente, si no podemos comprar el filtro o no tenemos esa oportunidad, pues la otra opción es tomar agua embotellada. Aunque también hay que tomar en cuenta que el agua embotellada lo que es el agua misma de pozo o de alguna fuente natural que pasó por este proceso de purificación. Entonces, esperaríamos que las empresas purificadoras de agua embotellada pues tengan sus filtros adecuados, tengan sus procesos adecuados para que el agua embotellada llegue también de calidad. Y esto es importante mencionarlo porque ahora en Guatemala es muy común encontrar empresas pequeñas que venden agua, que uno puede dar su garrafón, se lo llenan y está bien, porque si esa empresa tiene los filtros apropiados, el agua que nos está vendiendo es adecuada, pero si esos filtros no son los apropiados o no se les da el mantenimiento apropiado, puede ser que el agua no sea de la calidad adecuada. Es importante recordar eso. No solamente hay que tener el filtro adecuado, pero también hay que darle el mantenimiento adecuado. Sí, y lo preguntaba porque, por ejemplo, si es en la zona central, hay mucho edificio y el 99% de estos edificios tienen pozos. Y como los pozos se alimentan del manto, por eso específicamente era mi pregunta también, porque todas las personas que están en estos edificios nuevos que se están dando en toda la ciudad, en toda la zona central, están expuestos porque no, aunque en Pagua tome cartas en el asunto, que es lo importante, Mariscal Zavala también que lo hagan, pues también cada edificio tendría que hacer algo. ¿Qué pueden hacer? ¿Se puede instalar un filtro en el pozo o cómo funciona? Sí, en efecto sí se puede y deben de hacerlo. Y es importante lo que usted menciona porque tiene toda la razón. En Pagua surte aproximadamente al 85% de los hogares de la capital, pero eso quiere decir que hay un 15% de hogares cuya agua proviene principalmente, como usted lo decía, de pozos privados. Los edificios, los condominios, es muy común ahora que abran tu propio pozo y que empiecen a consumir agua de ese pozo. Entonces, importantísimo, en primer lugar, que el condominio, que el edificio se asegure que hagan un análisis apropiado del agua que está saliendo de ese pozo. Un análisis completo, físico-químico y microbiológico, cuesta alrededor de 3,000 quetzales por muestra. Entonces no es barato, pero vale la pena hacerlo por lo menos una vez cada 6 meses para asegurarse que el agua del pozo que está saliendo sea un agua apropiada para el consumo. Si esos análisis muestran que hay algún metal elevado, que hay presencia de bacterias, que hay algún otro contaminante, hay que buscar entonces la forma de purificarlo. Sí se puede instalar filtros, como ya decía, hay filtros apropiados para diferentes tipos de contaminantes. Obviamente son costosos algunos, pero de nuevo, es cuestión de poner en balance nuestra salud contra esta inversión que se está haciendo. Bien, nos estamos acercando al final del programa. Doctor Castellanos, ¿algún tema, alguna conclusión que se nos haya quedado por ahí, que no lo comentamos, que usted considere importante previo a pasarle la palabra a la licenciada Guzmán Quilo? Lo escuchamos, doctor. Sí, muchas gracias. Yo creo que lo importante es que como usuarios, como consumidores de agua, nos demos cuenta que hay potenciales contaminantes que pueden afectar nuestra salud y tenemos que tomar cartas en el asunto. No podemos asumir que el agua que nos está llegando, incluso embotellada, sea un agua de calidad, sino que tenemos que poder exigir al que nos provee esa agua que nos muestre ese certificado de que el agua en efecto es potable. El Ministerio de Salud tiene que emitir un certificado de calidad de agua abastecida, se le llama. Y el Ministerio de Salud entonces es el responsable de que esa agua sí esté llegando con una buena calidad al usuario. Podemos pedirle a nuestro proveedor, muéstreme ese certificado de calidad de agua. Y si no se tiene, pues exigirlo, ¿no? Y si no se puede, pues entonces buscar alguna solución con filtros locales. Entonces, en general, tomar cartas en el asunto, recordar también que, como ya se mencionó, puede ser que la contaminación provenga de nuestro propio sistema de almacenamiento.
Muchas casas en Guatemala tienen cisternas para almacenar agua y es posible que el contaminante se esté acumulando en esa cisterna. En ese sentido es importante recomendar que estos cisternas o estos contenedores de agua se limpien, se vacíen y se limpien por lo menos, diría yo, una vez al año para reducir ese riesgo de acumulación de contaminantes. Gracias, doctor. Licenciada Guzmán Quilo, por favor. Sí, gracias. Yo voy más también a apoyar el tema en el tema de prevención. Yo creo que Guatemala no puede quedarse atrás en temas de prevención de exposición a contaminantes, y posterior al COP sería muy importante dar el seguimiento en el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud de ratificar, por ejemplo, el convenio de Minamata que regula los compuestos de mercurio, que no hemos hablado de mercurio y es también otro contaminante que se ha incrementado en los últimos años y que implica regulación de cierto tipo de insumos que están circulando libremente en Guatemala y ya en otros países están regulados. El tema de los límites de plomo en las pinturas, porque implica también que estas pinturas están en carreteras, están en juegos de niños, están en áreas públicas y todo esto se vuelve un ciclo. Y ese ciclo lo lamentarán nuestras generaciones futuras. El tema de los compuestos orgánicos y su seguimiento también a través de convenio de Minamata, de Estocolmo, que es el que se está discutiendo también en la COP. Entonces, nos parece importante el apoyo de las autoridades centrales a estas iniciativas que están en el Ministerio de Ambiente y que deben ser apoyadas para su gestión. Muchas gracias. Bien, bueno, podríamos seguir, todavía falta microplásticos, los desechos electrónicos. No los quiero motivar, ya les vi la cara que tienen ganas de hablar, sí, de hablar al respecto, pero miren, realmente muchísimas gracias. La verdad da un gusto cuando podemos discutir con Carmina estudios científicos hechos por guatemaltecos, realmente nos pone en contexto, no es ser alarmista, no es poner un tema para que lo agarren políticamente, sino sencillamente científicos como ustedes nos ponen temas sobre la mesa que debemos de abordar, analizar y como vamos a utilizar sus conceptos, tomar cartas en el asunto. En lo concreto, tomar decisiones y ejecutarlas. Así que muchísimas gracias, muy amables, hasta la próxima. Gracias a ustedes, Mariano y Carmina. Saludos. Bien, Carmina, cerramos el programa. Interesantísimo, la verdad que no sentí el tiempo. Sí, claro. Esta vez se fue rápido, ¿no? Y ya producción nos está diciendo que tiempo, sí, así que... Sí. No sé si es por el plomo del agua, pero no, bueno, vamos a ver. Bueno, gracias, los agradecemos, hasta la próxima. Muy buenas noches.